Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Teme al Señor tu Dios, guardando todos los mandatos y preceptos que te manda, tú y tus hijos y tus nietos, mientras viva. Así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor Dios de tus padres: es una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que yo te digo quedarán en tu memoria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, yo te amo, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes del Antiguo Testamento, porque la muerte les impedía permanecer, como éste, en cambio, permanece para siempre. Tiene el sacerdocio que no pasa, de ahí que pueda salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento posterior al Rey consagran al Hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. One of the scribes, En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesus replied, Respondió Jesús, el primero es, Hear, O Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. you shall love the Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. The second is El segundo es este, you shall love. amarás a tu prójimo como a ti mismo. There is no, No hay mandamiento mayor que estos. the scribe said to Él him, replicó, muy bien, maestro, You are right in tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, and to love him y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, and to love him y amar al prójimo como a uno mismo, is worth more. vale más que todos los holocaustos y sacrificios. And when Jesus saw him, Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. and no one Y dared, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. One of the most profound lines from today. Una de las líneas más profundas del Evangelio de hoy en este periodo B del ciclo de 3 años es la última de estas, tells us, la que nos dice, y cito, and no one dared y nadie to ask him any more. se atrevió a hacerle más preguntas. It's almost as though the subject matter just Es casi como si el tema quedara cubierto entre can't los be more, delitos de Jesús y no podía more sublime. ser más importantes o más sublimes que lo que fuera Precept, the twofold el concepto en 2 partes de el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. topic. No hay otro tópico Dialogue with Jesus en el diálogo con Jesús más importante que estos, observando este diálogo desde ese entonces, because the entire Decalogue porque todo el decálogo de los 10 mandamientos está dado para describir de amarás al Dios con toda tu alma y tu corazón. the first 3 commandments, Los Jesus primeros 3 mandamientos you los shall love your incluye. neighbor as Y amarás a tu vecino como a the ti mismo. remaining 7 commandments. Los otros 7 Beginning mandamientos. with commandment 4, Empezando con el mandamiento 4, honra a tu madre y a tu padre, porque a pesar de ser tu padre y madre, son también otros seres humanos iguales a ti. and in Jesús describe aquí y en otro evangelio, el del joven que termina alejándose triste, Jesús da a ambos hombres los 10 mandamientos with the twofold al darles a cada uno de ellos un precepto de 2 partes de amar a Dios y al prójimo, y nadie dares se atrevió to ask him any more questions. a hacerle más preguntas. This is the first commandment. Este es el primer mandamiento Like it. y el segundo es como él. There's similarity between love of God La similitud entre amar a Dios y a tu prójimo, are given to us in todos los 10 mandamientos han sido presentados en estos 2 mandamientos. Y esto por la gran conexión entre Dios y la persona humana. De hecho, la persona humana está hecha a imagen y semejanza de Él.
Y en el párrafo se nos da la definición exacta de la virtud en el Catecismo Universal. La virtud es la perseverancia del bien y de la verdad en la acción cotidiana con todos nuestras capacidades corporales y las 4 facultades de nuestra alma, intelecto, voluntad, memoria e imaginación. Entonces, la virtud es la perseverancia de la verdad y de la virtud con estos elementos. Al final de ese párrafo tenemos una cita de San Gregorio de Niza, que es: la meta de la vida virtuosa es volverse como Dios. Fin de la cita. Eso es increíble. La meta de la vida virtuosa es volverse como Dios. ¿Por qué? Pues porque estamos hechos a su imagen y semejanza. La persona humana es hecha en imagen y semejanza de Dios y hay una conexión entre ellos. Todos los 10 mandamientos se resumen en 2: ama a Dios y ama al prójimo. San Francisco de Asís nos dijo, dado que Dios nos creó a su imagen y semejanza, Él ordenó que nuestro amor por cada uno fuera a imagen del amor que le debemos a Él. Voy a repetir esto, porque nos ha dado volúmenes de información en una imagen. Como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Él ordenó que nuestro amor por cada uno fuera a imagen y semejanza del amor que le debemos a Él. Por tanto, los 2 grandes mandamientos. Debes amar a Dios, dice Él, con todo tu corazón. Y el segundo es como ese: debes amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, es aquí que nos dice San Francisco que la misma caridad nos produce a la vez actos del amor de Dios y actos del amor por nuestro prójimo. O sea, es en la misma caridad que poseemos que se producen actos de amor a Dios y actos de amor por y para nuestro prójimo. San Antonio de Padua dice que uno y el mismo amor incluyen tanto a Dios como al prójimo. Uno y el mismo amor incluye tanto a Dios como al prójimo. El amor que damos a Dios es el amor que damos a nuestro prójimo. Hacemos referencia a Dios en nuestro prójimo, nacido o no nacido, nuestros prójimo humano. Punto importante al acercarnos a las próximas elecciones. Uno y el mismo amor acepta a Dios y al prójimo. Este amor del Espíritu Santo es divino por la tercera persona de la Trinidad. Y Santo Tomás de Aquino dice: la caridad es la forma, la raíz y la madre de todas las demás virtudes. La humildad, la modestia, la alegría. La caridad es la forma, movimiento, madre y raíz de todas las demás virtudes. Y San Robert Bellarmine, gran jesuita del siglo XVI, dice: la caridad es aquella con la que ningún hombre se pierde y sin la cual ningún hombre se salva. La caridad es aquello con lo que ningún hombre se pierde y sin la cual ninguno está salvo. También al final de esta vida, en otras palabras, al morir, usted individualmente, en el juicio particular de cada uno, al anochecer de cada vida, serás juzgado por amor y por el amor que le damos a Dios y el amor que le damos a nuestro prójimo. Y el amor que le mostremos a nuestro prójimo es el amor que le mostramos a Dios. Los 2 mayores mandamientos. Reverenciamos a Dios en nuestro prójimo. San Agustín dice: dado que aún no ves a Dios, meritas la visión de Dios en la tierra
al amar y ver a tu vecino. Ahora estás preparando tus ojos para un día ver a Dios. San Juan dice claramente, si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo amarás a tu Dios que no ves? Cita poderosa. Ahora, San Juan Pablo II dice, la vocación más fundamental del ser humano es el amor, porque nuestro final máximo es presenciar a Dios, que es amor. Y en el Génesis se nos dice que solamente la persona humana es hecha a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, la más fundamental vocación del ser humano es el amor. Dios es amor. Solamente la persona humana es hecha a semejanza de Dios. Por tanto, o sea, la vocación más fundamental e innata de la persona humana es el amor. Y San Juan III nos dice, debemos creer en el amor de nuestro Señor Jesucristo y en el amor que nos ha encargado. El Papa Benedicto XVI, de una audiencia papal el 14 de septiembre del 2011, la festividad de la exaltación de la Santa Cruz, nos dice, cuando el hombre se vuelve brutal y agrede a sus hermanos, algo brutal dentro de él toma la mano superior y parece perder toda similitud humana. La violencia siempre tiene algo bestial sobre esto y solamente la salvación e intervención de Dios puede restaurar la humanidad a su humanidad. Dadas estas dos, con respecto al amor entre Dios y el prójimo, y especialmente ahora en periodo eleccionario, es importante distinguir entre las cuestiones de juicio prudencial, donde el debate está abierto a discusión, y las cuestiones de maldad intrínseca, donde las Escrituras y el Magisterio nos revelan a través del sagrado depósito de la fe que esto siempre y en todo momento estará mal, nunca puede hacerse. Por tanto, las cuestiones de juicio prudencial, nuevamente, donde puede haber debate abierto sobre qué y cuál, contra las cuestiones de maldad intrínseca. Las cuestiones de juicio prudencial contra las cuestiones de maldad intrínseca son cuestiones que como buen ciudadano católico debemos evaluar. Ellas comparan, o sea, estas dos, se comparan en que ambas categorías tienen que ver con el amor a la naturaleza. Ambas tienen que enfocarse en el otro, en la otra persona humana. Y una vez que el prójimo es el foco de la atención, hemos establecido que el amor al prójimo es íntimamente relacionado con el amor a Dios. Veamos ahora cómo se contrastan un par de principios devotos. Como católicos nos enfrentamos a cuestiones que deben revisarse como emigración, la economía, la salud pública, cuidar y proveer para los pobres, la guerra contra el terrorismo. Y como católicos debemos estar preocupados sobre estas cuestiones y trabajar para asegurarnos que se presenten soluciones justas, pero según las enseñanzas hay muchas soluciones posibles para estas cuestiones y debe haber debate y discusión razonable entre los católicos sobre cómo enfrentar estas cuestiones y resolverlas. Estas son cuestiones entre las cuales categorizarían como cuestiones de juicio prudencial, según las Escrituras, la tradición, el Magisterio, que nos revelan a través del depósito de la fe. Las cuestiones de juicio prudencial no son moralmente equivalentes con aquellas de maldad intrínseca.
Las primeras no son moralmente equivalentes a las cuestiones que tienen que ver con la maldad intrínseca. No importa de cuán correcto pueda estar un candidato al respecto de estos temas, no sobrepasa la posición de un candidato en cuestiones de maldad intrínseca como el aborto y la eutanasia. Ahora, si ambos están en el mismo campo, después de investigarlos, debemos preguntarnos cuál de ellos tendría la mayor probabilidad de convertirse si pudiéramos presentarle a ellos a través de la revelación divina. Which one would have the greater hope for pursuance of the truth? ¿Cuál tendría una mayor esperanza para perseguir la verdad? La Iglesia tiene la responsabilidad de manifestarse con respecto a las cuestiones morales, especialmente aquellas que impactan el bien común y la dignidad de la persona humana. La postura de la Iglesia en el mundo moderno nos dice en el Concilio Vaticano, el bienestar común de la raza humana está sujeto a la ley eterna. El bienestar común de la raza humana está sujeto a la ley eterna de Dios. La ley eterna de Dios es el bien, es el principio primario del bien común. La paz en la tierra no puede mantenerse a menos que el bien de la persona humana sea salvaguardado. El votante católico, cito, debe buscar proteger el bien común oponiéndose a las prácticas que atacan los fundamentos básicos, incluyéndose los de la condición humana social, y debemos salvaguardar todos aquellos que protejan la vida humana, el matrimonio y la familia. La vida humana, el matrimonio y la familia. Aunque tenemos la obligación de actuar según nuestro propio juicio, las enseñanzas nos enseñan que nuestro juicio de conciencia no puede ser erróneo. ¿Qué les parece entrar a una casilla de voto con dudas o con una conciencia clara sobre las revelaciones divinas y principalmente sobre el doble mandamiento de amor en la naturaleza humana? Nuestros juicios de conciencia no pueden ser erróneos, y si lo son, los errores pueden ser atribuibles a nosotros porque somos muy suaves para buscar la verdad. Debemos, por tanto, buscar consejo. Y el Papa San Pablo II, recientemente canonizado, dice: una vez que se sigue la conciencia, se asume que se sigue una conciencia propiamente informada. En otras palabras, la verdad buscada a través del sagrado depósito de fe, de las Escrituras y el Magisterio. Cerraré con esta cita de San Francisco de Asís. Él dice: la caridad ama tanto a Dios como a nuestro prójimo, levantándonos a una unión espiritual con Dios y devolviéndonos a la compañía amorosa con nuestro prójimo. Debe siempre entenderse que como amemos a nuestro prójimo por estos motivos, porque están hechos a imagen y semejanza de Dios, creados para comunicarse por su bondad y compartir su gracia y regocijarse en su gloria, la caridad ama tanto a nuestro Dios como al prójimo, llevándonos a una mayor comunión con Dios y devolviéndonos a una compañía más amorosa. Es por estos motivos que están hechos a imagen y semejanza de Dios, creados para comunicar su bondad y compartir y regocijarse en su gloria. Sépase que las causas de juicio prudencial contra las causas de maldad intrínseca, al presentarnos a los puestos de votación, deben estar basados a nuestra conciencia en estos elementos y preguntarnos cuál de ellos, después de investigar a los candidatos, tendría una mayor posibilidad de buscar la verdad y la virtud como lo hemos
and love of destacado. Since you do not Según San you Agustín, merit the grace of God by loving your neighbor. como no vemos aún a Dios, nos preparamos y preparamos nuestros ojos para ver un día a Dios al mirar a nuestro prójimo. San Juan de Asís dice, si no amas a tu prójimo a quien ves, ¿cómo podrás amar a Dios a quien no ves? La meta de la virtud y de la vida virtuosa es la búsqueda constante de la verdad y de la virtud en las acciones cotidianas con todos nuestros 5 sentidos y los 4 capacidades intelectuales. Y en San Gregory de Nisa, la meta de la vida virtuosa es ser como Dios. La meta de la vida virtuosa es volverse como Dios. Become like God. Convertirse o volverse como Dios, vuélvanse como Él al entrar a ejercer el voto. La meta de la vida virtuosa es volverse como Dios. Vivan su bautismo, su confirmación, vivan su regular recepción de la confesión, vivan su regular recepción de la Santa Eucaristía, vivan su sacramento matrimonial, vivan su sacerdocio, incluso vivan su sacramento de la unción de los enfermos y recibirán ese sacramento. Vivan esta vida sacramental diariamente en el mundo moderno. Que Dios les bendiga.